Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy y os recuerdo que os había dejado una tarea de primero estudiaros bien todo el tema de la existencia, hasta donde habíamos llegado, y, y os dejé encargado que hicierais un par de ejemplos, el 20 y el 21, que, bueno, un poco recoge esas problemáticas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y que podría ser interesante para medirse un poco uno si entiende bien ya esta parte. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta antes del comienzo de la clase, alguna duda, alguna cosa. ¿Hay alguna cuestión? No. Bien, pues entonces vamos a hacer los casos este 20 y 21 y espero que con todo lo que habéis estudiado ya y habéis puesto al día, pues no hayáis tenido muchísimos problemas a la hora de tenerlo que hacer. ¿Eh? Por lo tanto, bueno, yo voy a ir hablando y conforme veáis si alguien tiene algún problema, pues que me lo diga y vamos explicando perfectamente todo aquello que no entendáis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar entonces con el caso 20. Voy a poner un poquito mayor, ¿vale? Así, vale. Este caso 20, repito, es de eliminación del resultado por operaciones de existencia. Os recuerdo que básicamente nosotros lo que estamos viendo es operaciones donde una empresa que tiene existencia vende existencia y hay una empresa compradora que compra existencia. ¿De acuerdo? Son operaciones de existencia a existencia. Bueno, en el caso vende dice que la sociedad F vendió al contado a M en X1, nos dan X1, el año de la operación, por 800 con una pérdida de 200. Es decir, que por lo tanto el valor contable de la existencia para la vendedora era de 1000 y lo ha vendido por 800, por lo tanto tiene una pérdida de 200. Al cierre del ejercicio X1 y X2 no había vendido, no había vendido nada y el valor de mercado se estimaba en 900 y en 800 respectivamente. Es decir, al final del X1 era 900 y al final del X2 esa existencia tenía un valor de mercado de 800. Al cierre del ejercicio X3, la mitad de estas existencias figuraban en el inventario y tenía un valor de, bueno, pues, y nos da tres posibilidades: que tenga un valor de 300, que tenga un valor de 400, que tenga un valor de 500. Es decir, que vamos a ir viendo las tres posibilidades, los tres casos. Y que entonces el caso es sencillo. El caso es una venta en X1 por una pérdida de 200, una pérdida incorporada de 200, no se vende nada en X1, pero nos dan un valor de mercado, que seguramente tendrá un deterioro. El año X2 tampoco se vende nada y nos vuelven a dar un valor de mercado que va a producir un incremento de ese deterioro. Y en el X3 lo vende la existencia, la parte que vende, pues veremos qué ocurre con lo que vende, pero con lo que no vende, que es la otra mitad, pues vamos a ver que se puede tener un valor de mercado de 300, 400 o 500. ¿Qué haríamos en esos tres casos? Bueno, empecemos uno a uno. Empecemos por el año X1. En el año X1 hemos visto que la pérdida interna, como hemos comentado, era de 200. Una pérdida interna de 200. Una pérdida interna y no se ha vendido. Por lo tanto, esa pérdida interna sigue. Si en el momento que no se vende, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ajustamos la existencia al valor contable por la pérdida no realizada y se la quitamos esa pérdida de la cuenta de pérdida y ganancia. Eso paralelamente nos vamos inmediatamente al saldo de pérdida y ganancia y evidentemente uno en balance y el otro en pérdida y ganancia. Y eliminamos también esa pérdida metiéndole una variación de existencia, ajustando la variación de existencia que actúa en este caso como una cuenta de ingresos. Y en este caso hemos ajustado la existencia al valor contable, es decir, en ese momento, después de este ajuste, las existencias pasarían a tener un valor de 1000, ¿no? Porque se lo vendieron 800, con una pérdida de 200, por lo tanto, después de ese ajuste, las existencias tendrían un valor de 1000, ¿de acuerdo? Un valor de 1000. Pero nos dice que en el mercado, esa existencia, el valor de mercado de esa existencia es de 900. Bueno, por tanto,
hay un deterioro, en este caso, de 100. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿podemos recoger todo ese deterioro? ¿Podemos realizar resultados por esos 100? Efectivamente, lo que estaba era 200, por lo tanto, podemos recoger esos 100. Efectivamente, aquí tenemos la pérdida realizada por deterioro sería, una vez que ya se ha puesto a valor contable, 900 o 1000, el valor de mercado 900, por lo tanto, se realiza por deterioro, podemos realizar por deterioro 100. El resto todavía está pendiente de realizar, que se va a diferir. ¿Vale? Pues en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería, como podemos realizar 100 unidades monetarias por deterioro, lo que haríamos sería recogerlo por reconocer un deterioro. Como es el primer año del reconocimiento de ese deterioro, pues iría a la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Cuenta de pérdida y ganancia. Y, evidentemente, paralelamente, iríamos al estado de pérdida y ganancia, haríamos el saldo con cargo a la cuenta de pérdida por deterioro. ¿De acuerdo? Es decir, en estos casos vemos claramente lo que hemos hecho. Es decir, ajustamos primero al valor contable, lo comparamos con el valor de mercado, sale un deterioro en este caso y vemos si ese deterioro lo podemos reconocer todo como realización de resultados. ¿Se puede reconocer todo? Pues ya está, lo metemos todo en la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? De la vendedora, en este caso de F, porque esto sería, aquí falta, que sería de la vendedora, ¿vale? De F y ajustamos sus saldos correspondientes, ¿de acuerdo? Y por último, como es el año de la operación, eliminamos la cuenta de venta y compra de mercadería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Como veis, un caso normal y corriente del primer año. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora vamos a pasar al año X2. En el año X2 no se vende nada, pero arrastra, tenemos que tener en cuenta que arrastra una realización de resultados por deterioro de 100. Vamos a ver entonces cómo actuaríamos en X2. Efectivamente, en X2 partíamos de una pérdida del X1 de 200. Se ha realizado por deterioro en X1 100. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como no se ha vendido nada, lo primero que nosotros haremos, ¿qué sería? Lo primero que haremos sería ajustar la existencia, ¿vale? A valor contable. Bien. Lo primero que hacemos es ajustar la existencia a valor contable. La existencia pasaría a ser, después de este ajuste, la existencia pasaría a tener un valor la existencia pasaría a tener un valor de 1000, ¿no? Un momentito, por favor. Perdonad, es que me ha interrumpido una llamada telefónica. Entonces, una vez que yo hago el ajuste de existencia, ¿vale? Una vez que hago el ajuste de existencia, la existencia pasaría otra vez a 1000. ¿Estamos de acuerdo? Pasaría a 1000. Ahora me dicen que en el año X2 el valor de mercado ya no es 900, como decía en X1, sino que es 800. Es decir, que el valor de mercado es 800. Por lo tanto, hay un deterioro en el año X2 de 200. La pregunta que nos tenemos que hacer es, evidentemente, ¿de dónde proviene este deterioro? Este deterioro, bueno, proviene del X1, del año X1, 100, ¿no? 100 del año X1. Y el otro, se ha provocado, el otro deterioro, hasta otros 100 más, se ha provocado en el año X2, ¿no? Eso es el tema. Lo que tenemos que ver es si lo podemos reconocer todo o no. Es decir, ¿cuánto era la pérdida que teníamos que realizar? 200, efectivamente, y ahora la pérdida que me da aquí también es 200. Y una ya la realizo en X1 y en el X2 otras 200. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Don Oso, una pregunta. Dime. Si en el X1 el deterioro fue de 100, ¿el valor contable de ahora no serían 900? No, porque tú tienes que volver, porque puede haber una reversión. Tú tienes que volver otra vez desde el principio. Lo podrías planteártelo así. Normalmente es verdad que vaya acumulando.
el valor contable sería 900, ¿no? Que es como pone aquí, fíjate, en X2 que hemos puesto aquí. El valor contable sería 900, y ahora 800, por lo tanto, en X2 habría otro deterioro de 100. Si lo entienden mejor así, pues perfecto, no pasa nada. Yo me gusta calcularlo desde el principio. Es decir, reconstruyo porque como estoy reconstruyendo al valor contable, veo el valor de mercado, calculo que en este momento son 200, ¿no? Y digo, bueno, 200. Claro, en el X1 ya estaba reconocido 100, por lo tanto, en el X2 tengo que reconocer los otros 100. ¿De acuerdo, Rafael? Vale, vale, que da igual entonces hacerlo de una forma u otra, ¿no? Sí, daría igual. Lo que pasa, a mí me gusta hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Es decir, que entonces ya lo que sí sé es que, porque me ayuda a pensar qué tengo que recuperar por reserva y qué tengo y qué va con pérdida ganancia. En este caso, al ser 200, lo puedo reconocer en sí, porque esas 200 es las 200 de la pérdida que tendría que tengo que realizar entera. Bien, lo único que sé es que de X1 ya estaba reconocido 100, por lo tanto, eso lo voy a recuperar con reserva. Por eso me gusta separarlo ahí, ¿vale? Con X1 lo hago con reserva y el del X2, que es de este año, ¿vale? Este es de este año, el X2, pues sería con 100 con pérdida y ganancia, ¿de acuerdo? Y sería el deterioro de 200 que lleva acumulado. Lo que pasa es que ya tengo realizado todo el resultado. Es decir, que tenía un resultado negativo de esa operación de 200 y ya sé que está todo realizado. Lo he realizado por deterioro un año en el X1 100 y en el X2 otro 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Y como este año he reconocido 100 de las pérdidas y ganancias, pues evidentemente sería 100 a saldo de pérdida y ganancias, ¿no? Con la parte que he reconocido en el año X2. ¿Entendido todo el mundo? Interesante, por lo tanto, que en el año X2, de la pérdida que se había en esa operación, que era de 200, ya está toda realizada. ¿Estamos de acuerdo? Está toda realizada por 200. ¿Vale? Ya está todo realizado. Ahora vamos a ver qué pasa en X3, si ya está todo realizado. Ahora me dicen que en X3 vende la mitad, lo vende a terceros. Vale. Volvamos a reflexionar. Si yo estoy haciendo X3, vuelvo a reflexionar. Yo tenía una pérdida en esa operación de 200. 100 se realizó en X1. Otros 100 se realizó en X2. Bueno, por lo tanto, todo el resultado estaba realizado. Pero se ha vendido ahora el 50%. El 50% tendría que pensar cuál es el resultado pendiente de realizar después del deterioro en el 50%. Como hemos visto que se ha reconocido todo, aquí el resultado a realizar es cero. Por lo tanto, por la parte vendida, no tengo nada que reconocer este año. No voy a poder reconocer nada este año. Perfecto. Y la parte no vendida tendré que recomponerla, reconstruir a valor contable la existencia y la voy a comparar con estos tres valores de mercado. Supuestamente 300, 400 o 500. Vamos a ir resolviendo entonces por partes, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con la parte vendida en el X3, que vuelvo a decir, se vende el 50%, pero no había resultado pendiente de realizar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que según la norma, que yo tendría que únicamente recogerlo por aquella parte pendiente, resulta que ya no tengo que reconocer nada, porque estaba del 50%, estaba reconocido todo, es decir, era 1000, el 50% era 500 de valor de la existencia, ya están reconocidos en X1 y en X2, como dice aquí. Se vende el 50% de la existencia, por la parte vendida no queda resultado que realizar, ya que se ha realizado en X1, se realizaron 100 y en X2 se realizaron 100. Esto es del 100%, pero claro, si lo sacamos al 50%, ya se ha realizado ese menos 100, que era el 50%, que está realizado. Por lo tanto, yo ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Es decir, no puedo llevar nada a la cuenta de pérdida y ganancia de este año, porque ya estaba todo realizado en los años X1 y X2, a través del deterioro, ¿vale? Eso no procede en balance, pero en la cuenta de resultados sí procede, porque su variación de existencia no ha contemplado el ajuste del deterioro de años anteriores.
Por lo tanto, según las normas, yo tendré que reconocerlo en una reversión en la cuenta de resultados por los deterioros acumulados de esa parte, los deterioros reconocidos en años anteriores. ¿Cuánto le hemos reconocido de deterioro ese año anterior? Le hemos reconocido 100. Por tanto, tendré que hacer una reversión del deterioro por esos 100 y reconocer el gasto de la variación de existencia por esa pérdida por 100. Es decir, es verdad que no toco el balance, no toco el saldo, porque además, fijaros, es una reversión que es una anulación de un deterioro que es, digamos, positivo, ¿no? Y, a su vez, le mete una cuenta de gasto de 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Por lo tanto, bueno, pues en este caso no, el efecto es nulo en la cuenta de resultados, suma y resta 100. Pero está reclasificado porque lo que hago es, atendiendo a la norma, recoger la reversión del deterioro, ¿vale? Recojo la reversión del deterioro por los deterioros reconocidos por esa parte que es de 100 unidades y lo llevo a variación de existencia. ¿Lo entendéis? Esta es, digamos, la parte así un poquito, el tema de la reversión es la parte que siempre os queda un poquito más dudosa. No sé si lo entendéis bien o no. Dime, José Manuel. La parte del balance, si fuera el 100% habría que poner algo. Tampoco, porque ya iría... Tampoco. Aquí lo que te pregunta es cuánto queda por reconocer, realizar de resultado. En este caso es 0. Pues no tengo que hacer nada. Vale, vale. Gracias. Porque ya está reconocido. Porque ahí únicamente es, como la norma dice, que es la parte del resultado que estaba pendiente de reconocer. Claro, como no hay nada. Quizás lo entendáis mejor si nos volvemos, vamos un momentito para atrás y vamos a irnos a la transparencia. Yo creo que lo entenderíais mejor si vamos a la transparencia donde se recogía este tipo de problemática, ¿no? Veréis cómo yo creo que se entiende bien. Un momentito, a ver si llego. Acordaros que esta es la transparencia donde se recogía cuando se vende la totalidad y ahí había un deterioro, ¿no? Es decir, aquí nos decía que la pérdida de ganancia recogía la parte de ese resultado pendiente de realizar. Y lo hacía pérdida y ganancia a reserva, ¿de acuerdo? Y en la cuenta de resultados, claro, como hemos tocado pérdida y ganancia, ajustamos el saldo por la cuenta de pérdida y ganancia, la reversión, mirad, recuerdo la regla, la reversión es, revierte los deterioros reconocidos en años anteriores y variación de existencia sería por el total, ¿de acuerdo? Es decir, para ajustar el tema de los inventarios. Pero fijaros que en este caso que estamos viendo se ha realizado la totalidad. Por lo tanto, aquí no se puede reconocer nada en pérdida y ganancia, porque ya se ha realizado con un deterioro todo. Por lo tanto, esta parte, en este ejemplo, no está. Si no toca pérdida y ganancia, este tampoco está. ¿Entendido? Pero sí está esta parte, que es el deterioro, variación de existencia a reversión de deterioro. Eso sí lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Porque reclasifica, reconoce, hace una reversión de los deterioros reconocidos en periodos anteriores y lo lleva a variación de existencia. Para ajustar el tema de los inventarios. ¿Lo veis ahora? Dime, José Manuel. A mí lo que no me queda claro es la eliminación de balance. La eliminación de balance es que tú tienes que reconocer, es decir, si tú tenías 200 de pérdida ficticia y la has reconocido ya esa pérdida ficticia por 200, en los casos, en el ejemplo que estamos viendo ahora, en el X1 había reconocido 100 por deterioro, en el segundo 100 por deterioro, ya no tienes que reconocer nada. Imagínate tú que hubiese reconocido nada más que 50 de esos 200. Pues entonces sí, en el momento de la venta tienes que reconocer la parte que le corresponde que todavía no ha realizado. Vale, eso es porque en este caso el deterioro es la misma cantidad que la pérdida que tenemos, ¿no? Está todo realizado, claro. Vale, vale, ahora sí lo entiendo. Gracias. ¿Vale? Venga, ¿alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda. Sí, espérate un momentito que ha preguntado Emilia.
Te preguntas que en este caso la reversión es de 100 porque es el 50% del deterioro. Claro, claro. Sí, dime, Francisco. Sí, más o menos mi pregunta iba por ahí, que la reversión del deterioro es 100, porque las existencias que has vendido tenían un deterioro de 100, ¿no? Habían Claro, producido un deterioro de 100 en años anteriores, ¿no? Vale, vale. claro, claro. Y lo que no ha vendido es el otro 50%. Por lo tanto, como tú tienes, lo que tienes que es, digamos, la parte vendida, tienes que reconocer el resultado que quedaba pendiente realizar, que era 100, perdón, el 50% era 100, pero como ya está realizado de años anteriores, pues ya no tiene nada que realizar. ¿Comprendido? Vale, vale, gracias. ¿Entendido todo el mundo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta más? Vale, pues volvemos entonces aquí. Como ya estaba todo el resultado realizado, bueno, era por la parte vendida, que era el 50%, ese resultado era 100 y ese resultado ya estaba realizado por los deterioros. Por lo tanto, aquí no procede ajuste. Pero sí procede el ajuste de la cuenta de resultados. Que habéis visto anteriormente que si hubiese ajustado a pérdida y ganancia, el resultado aparecía el saldo de pérdida y ganancia con la reversión, la variación. Pero como no aparece pérdida y ganancia, pero sí tenemos que ajustar, hacer la reversión del deterioro. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Vale? Eso es por la parte vendida. Ahora vamos a ver por la parte no vendida, que no vende el otro 50%. Vamos a ver, si no vende, tenemos aquí el X3, la parte no vendida, es el otro 50%. Pero ahora su valor de mercado vamos a ver que vamos a compararlo con 300 y 400. Vale. Que la parte no vendida de la pérdida que era 2 a 100. Que era 100. Por lo tanto, fijaros, lo que hago es ajusto la existencia y Rafael, No se escucha nada, por si puedes empezar de nuevo la diapositiva esta, que no se escucha nada. ¿sí? Parece que se corta, ¿eh? No me escucháis. Sí, ahora sí. Ah, es que se ha cortado por un momento internet. Que se habló ahora. Se corta, se corta. Ahora sí. Se sigue cortando. Sí, se corta de vez en cuando. Se corta de vez en cuando. Dando un poco de la señal de internet. Y no sé, pues no sé si es que estoy teniendo problemas con el internet o está cortándose, que también puede ser la plataforma, que la plataforma genera, como está ahí mucho. ¿Me escucháis bien ahora? ¿Ahora me escucháis? ¿Que ha vuelto? Parece que ha vuelto otra vez. ¿Me escucháis bien? Sí, ahora parece que ha vuelto bien. Vale. Pues venga, seguimos entonces. Repito, por la parte que ajustar el 50% de ese resultado, ¿vale? Lo primero que hago es ajustar la existencia y la cuenta de reserva, en este caso, la pérdida y ganancia, pero ya está en reserva, y ajusto la reserva, existencia, reserva, ¿vale? En este momento es el 50% de la existencia, es decir, que el valor contable de lo que queda después de ese ajuste es de 500, ¿vale? Es de 500, es decir, como dice aquí,
¿vale? El valor contable ajustado después de eso es 500 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Es de 500. Y ahora me dice, bueno, ¿y si el valor de mercado es 300? ¿Y si el valor de mercado es 300? Bueno, pues que lo que observo es que tendría un deterioro de 200. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿yo puedo reconocer todos esos 200? No. Si es que el 50% ya estaba todo realizado, tenía una pérdida de 100 y ya está realizado por deterioro en los años anteriores, X1 y X2. Por lo tanto, yo lo único que tendría que hacer es reconocer, recuperar en todo caso como máximo 100, que era lo que había del año X1 y X2 de ese 50%. ¿Entendido? Es decir que, como dice aquí, el valor de mercado es 300, el deterioro es 200, pero lo máximo que puedo reconocer es 100 que ya se reconoció, además, X1 y X2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que hago sería, en este caso, reconocer el deterioro de 100. 100 reserva a deterioro 100. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería lo máximo que eso. Porque la verdad que tiene que ya había realizado en los años X1 y X2 ese 50%. ¿De acuerdo? Y si el valor de mercado en vez de ser 300 fuera 400, pues como dice aquí, como el valor contable es 500, el deterioro es 100. Justo lo que ya tenía reconocido en los años X1 y X2. Por lo tanto, en este caso, también haría ese mismo asiento, porque era justo 100 lo que ya estaba reconocido. ¿Entendido? Por lo tanto, en este caso, como veis, ajusto las existencias con reservas y recupero el deterioro con esas reservas también. Por lo tanto, no procede nada a hacer en la cuenta de resultados porque no toca la cuenta de pérdida y ganancia. ¿Entendido? ¿Entendido sí o no? ¿Lo habéis entendido por la parte del X3, el 50% con valor de mercado 300 y 400? Sí. Vale. Me iría entonces al tercero. Posibilidad que el valor de mercado sea de 500 en el X3. Es decir, la parte vendida haría lo mismo. Primero reconstruyo la existencia. Perfecto. Reconstruyo la existencia del 50%, reconstruyo existencia y ajusto las reservas también. Ahora, el valor contable después de ese ajuste, como hemos dicho antes, de 500. ¿Vale? Tengo 500 el valor contable. ¿Vale? Y el valor de mercado me dicen que también es 500. ¿Vale? El valor de mercado es 500. Por lo tanto, deterioro 0. Quería decir que el deterioro que ya tenía reconocido en años anteriores ha habido una reversión. Por lo tanto, quiere decir que lo tengo que... Estos casos son muy extraños, ¿eh? No se suelen dar. Quiero que lo sepáis que no suele darse. Porque es una reversión de un deterioro, de una desaparición del deterioro y parece raro. ¿De acuerdo? En fin, entonces, ¿qué es lo que haría? Lo primero que haría sería reconstruir el deterioro reconocido anteriormente. Y una vez que lo he reconocido, lo anulo, porque ya no tiene ese deterioro. Por lo tanto, le cargo la cuenta de débito, pero fijaros que lo anulo con la cuenta de pérdida y ganancia. Es decir, porque la reversión se ha producido en el X3. Es decir, lo reconstruyo con reserva, pero lo elimino, digamos, con la pérdida y ganancia. Por lo tanto, provoca una reversión en la cuenta de pérdida y ganancia de 100. ¿Entendido? ¿Lo entendéis? En este caso es que se reconstruye la existencia, se ve que ese deterioro no ha existido, por lo tanto ya ese deterioro provoca una reversión. Es decir, que vuelve a tener otra vez la pérdida esa, otra vez tiene la pérdida esa. ¿Entendido? Porque ya no está realizado por deterioro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Dime, Ignacio. Yo esto último no lo he entendido. Por así decirlo, ¿que hace que de nuevo el resultado ficticio sea de 100 o cómo? Exactamente. Exactamente. Le elimina el deterioro que le había reconocido en periodos anteriores. Lo que hace es que lo recupera, porque tienes que recuperarlo, evidentemente, porque en la contabilidad individual no estaba, y eso tiene que aparecer, aparece la consolidación, lo reconoce, pero dice que en ese momento se ha eliminado. Es decir, no hay deterioro ese año. Y lo que hace es que anula el deterioro, pero con pérdida y ganancia este año. Con lo cual tienes que ajustarle
ponerle una reversión en consolidación por ese valor de 100. ¿Lo ves ahora, Ignacio? Sí. Y si me dice en periodos posteriores, por ejemplo, que vuelve a deteriorarse, entonces sí vuelvo a realizar el resultado. Nada más y ya está. Porque la contabilidad individual no está realmente, ¿comprende? Con lo cual lo único que haría sería reserva de deterioro. ¿Entendido? Entonces no se realizaría en periodos posteriores. Dice que siempre. No, perdona, que te he entendido mal la pregunta. ¿Qué exactamente? Repíteme la pregunta. Por ejemplo, si tenemos reconocido existencia después de la reversión por 500 y en años posteriores me dice que es 400. Entonces vuelvo a realizarlo, ¿no? Pérdidas y ganancias a reserva. Exactamente. Volvería otra vez a reconocerle con pérdida y ganancias el deterioro. Pero son casos ya en que estiramos demasiado el chicle. Y ahora que estamos hablando de una existencia, ¿vale? Que normalmente se suelen liquidar en un año, en un año, máximo año y algo. Nosotros ya vamos por el X3, estirándolo y todavía sin venderse, sin no sé cuánto. Y que son casos un poco extremos que ya estamos rozando el absurdo, ¿no? Y tampoco vamos a... Esa existencia no va a estar otro año más y otro año más. En el marco teórico puede pasar. Bueno, sabemos qué hay que hacer, pero que sepáis que es una cosa muy extraña, ¿eh? Y que no toquemos un poquito la realidad. ¿De acuerdo? Sí, ya, gracias. Bueno, seguimos entonces. Este sería entonces ya la parte del año 3 cuando el valor del mercado es 500. Y con eso terminaríamos. ¿Vale? Este sería el caso 21. Es decir, 2 años donde no se vende, arrastrando deterioro, con un deterioro que al final, efectivamente, como estamos viendo, ese deterioro ya realiza su resultado y como al final lo vende en el X3, el 50%, vemos que efectivamente ya está realizado, por lo tanto hay nada más que hay en la cuenta de pérdida y ganancias y la parte no realizada la reconstruimos y vemos ya en función del valor de mercado, pues vemos distintas posibilidades. ¿De acuerdo? Vamos entonces al caso 21. En el caso 21, que es parecido al que hemos hecho, pero bueno, cambia algunas cosas, dice que F vendió al contado a M en X1. Vendería por 800 con una pérdida de 400. En este caso la pérdida es de 400, por lo tanto el valor contable es 1200, ¿no? En este caso el valor contable de la existencia va a ser 1200. Al cierre del ejercicio X1 y X2 no se había vendido nada. Y el valor de mercado, en este caso, 1100 y 1000, ¿vale? En este caso, el valor de mercado, 1100 y 1000, respectivamente. Al cierre del ejercicio X3, la mitad de esta mercadería figuraba en el inventario, estimando que su valor de mercado asciende en esa fecha a 500. Es decir, que hasta ahí es prácticamente lo mismo que hemos hecho en el caso 20, ¿no? Es decir, no se vendía nada en X1, en X2, arrastran un deterioro, vende la mitad en el X3, lo único que pasa es que aquí lo amplía y ahora en el X4 vende la totalidad. Pasa al X4 y vende la totalidad. Bueno, es muy parecido entonces a lo que hemos visto anteriormente. Vayamos haciendo año a año. Vamos al año X1. En el año X1 tenemos una pérdida total de 400. Bien, con esa pérdida total, como no ha vendido nada, tenemos que reconstruir la existencia y quitárselo de la cuenta de resultados. ¿Vale? Le hacemos el ajuste y eliminación, ajuste de existencia, eliminación de resultados. Y paralelamente, en el balance, hacemos exactamente lo mismo. En la cuenta de resultados hacemos exactamente lo mismo. Ajustamos el saldo, pero en este caso con la variación de existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos entonces hecho el ajuste primero. Una vez que ya he ajustado esto, ¿a cuánto he puesto las existencias? Las existencias están a valor contable, es decir, están a 1200. Y ahora me dicen que al final del X1 el valor de mercado es de 1100. Por lo tanto, hay un deterioro de 100. La pregunta es, ¿puedo reconocer todo ese deterioro? Sí, porque la pérdida era de 400 a realizar y en este caso esto es de 100. Bien, por lo tanto, procedo a reconocer la realización de parte de esa pérdida de 100 ese año. Bien, 100 lo reconozco en la cuenta de pérdida y ganancia ese año, ese deterioro. Y en este caso, esto sería también la pérdida y ganancia de F, como estáis viendo aquí, que sería lo que realiza, que no le hemos puesto ahí a qué empresa le correspondería. A F. Bueno, pues 100 pérdida y ganancia a deterioro de existencia. ¿Estamos de acuerdo?
y me iría a la cuenta de pérdida y ganancia y haría el ajuste de la cuenta de pérdida y ganancia, a saldo de pérdida y ganancia. Pérdidas por deterioro a saldo de pérdida y ganancia. Y la recíproca, en este caso, porque era el contado, la recíproca de compra y venta en pérdida y ganancia. ¿Entendido? Es decir, que esto es lo que hasta ahora ya sabemos que se hace. Reconstruyo existencia, veo su valor de mercado, veo si tiene deterioro y reconozco el deterioro si puedo reconocerlo entero. En este caso sí, pues lo reconozco entero. ¿De acuerdo? Pero ya sé que arrastro de 400, 100, ya sé que se han realizado por deterioro. ¿De acuerdo? Y me voy al año X2, que en el año X2 me decía que tampoco se vendía nada y me daban otro valor de mercado. Vamos a ver qué ocurre con ello. ¿Vale? Me voy al año X2, recupero la información, tengo 400, por lo tanto no he vendido nada. Vale, ajusto la existencia por todo el resultado que estaba en ese momento. En este caso, existencia, pero ya reserva. Ya me voy a reserva. Bien, en ese momento ha pasado, la existencia ha pasado a valor de, eran 1.200, ¿vale? En este momento lo tengo ya a 1.200. Ahora me dicen que el valor de mercado, en este caso, en este año es de 1.000, ¿vale? 1.000. Por lo tanto, ¿cuál es el deterioro que existe? El deterioro es de 200, ¿vale? De estos 200, ¿tengo reconocido ya algo? Sí, en X1, de estos 200, en X1 tenía reconocido 100. Pues, evidentemente, 100 corresponderán a X1. Y en X2 tendría que reconocer otros 100. ¿Puedo reconocerlo? Sí, porque la pérdida es hasta 400 y llevo no más que 100 del año pasado. Por lo tanto, puedo reconocer perfectamente otros 100. Por lo tanto, 100 del X1, 100 del X2. Efectivamente, 100 del X1 que lo hago con reserva, este sería el del X1, y 100 del X2, 100 del X2, que lo hago con pérdida y ganancia porque es de este año. Bueno, reserva, pérdida y ganancia, a deterioro por 200, que es el deterioro, la realización de resultados que llevo ya después de 2 años. Como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, por 100, pues ajusto su saldo en el estado de pérdida y ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo único que he hecho ha sido ya reconocer por 200. Hasta ahora, más o menos igual. Reconstruyo existencia, veo el valor de mercado, veo si puedo reconocer todo, de qué año son, vale, y lo voy reconstruyendo. Y ahora ya me voy al año X3. Y en el año X3, efectivamente, la cosa, tengo que hacer los cálculos bien. Esto, repito, es donde tenéis siempre bastantes fallos. Intentar aquí tener cuidado en los cálculos estos. Que aquí es donde vosotros falláis los cálculos. Bueno, la pérdida es 400, 100 lo he reconocido por deterioro en X1, 100 lo he reconocido en X2, y ahora realiza una venta del 50%. Del 50% querría decir que el 50% del resultado, si vende el 50%, querría decir que el 50% del resultado era 200. Pero claro, también es verdad que ya ha reconocido total 200, pero el 50% reconocido 100 de pérdida. Por lo tanto, le queda pendiente de reconocer, lo que le queda pendiente de reconocer sería 100. Efectivamente, lo que tenemos aquí. Si la pérdida realizada por venta sería de 100. En teoría era 200, pero como 100 ya se había reconocido previamente por realización de deterioro en años anteriores, de ese 50%, por lo tanto, lo que le queda pendiente son otros 100. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos ahí a eso. Y ahora ya seguimos con la otra parte, para no liarnos mucho más. Vamos por la parte vendida. Estamos en X3, ¿no? Estamos en la parte vendida. Dice que se vende el 50%. Repito, el 50% era 2 de las cifras originales. Pero también el 50% de lo realizado, pero de ahí se ha realizado por deterioro el 50% de lo reconocido por deterioro. Es decir, si hemos reconocido por deterioro 200 también, pero el 50% en este caso es 100. Por lo tanto, lo que le queda pendiente de realizar de ese 50% es 100. Y eso es lo que realmente reconozco aquí. Es decir, reconozco 100 de la pérdida de ganancias, que es lo que le queda pendiente de realizar, y lo hago con abono a la reserva. ¿Entendido? Es decir, que esto es lo que quedaba pendiente de ese 50, lo que quedaba pendiente todavía de realizar. Y es ya una vez que le he descontado lo que ya había reconocido a ese 50% por deterioro.
Por lo tanto, me queda 100 y reserva. Ahora, como he tocado la cuenta de periganancia y tengo que ajustar también la variación y sé que tenía una reversión, perdón, tenía un deterioro, ¿qué es lo que hago? Ajusto el saldo, evidentemente, por la misma cantidad anterior, revierto el deterioro que esa parte tenía reconocido en periodos anteriores, que era de 100, de X1, de X1 y X2, y evidentemente eso es el ajuste a la variación de existencia, que era para el ajuste de inventario. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vale? ¿Se ha entendido? Bueno, pues esta es la parte correspondiente de la parte vendida, del 50%. Que lo único que he hecho ha sido calcular qué es lo que estaba pendiente de realizar, eso lo realizo y hago el ajuste con la reversión del deterioro. Ahora me queda la parte no vendida. La parte no vendida es el otro 50%. Vamos a ver qué ocurre con el otro 50%. El otro 50% tenía un resultado total de 200. ¿Vale? Por 400 por la pérdida. Por lo tanto, como no se ha vendido, tengo que reconstruir la existencia por esos 200. Reconstruyo la existencia, ajusto la existencia y ajusto la reserva. En ese momento, ¿qué ocurre? Que en ese momento que yo ajusto la existencia, el valor contable de la existencia, con el 50%, es 600, porque eran 1.200 total, ¿vale? Era 600. Y me dice que el valor de mercado, me estaba diciendo que el valor de mercado es de 500, ¿vale? Si es 500 el valor de mercado, quiere decir que hay un deterioro de 100. ¿Ese deterioro estaba reconocido previamente? Sí. ¿Lo había? No, no tengo que reconocer más deterioro, porque ya está reconocido. Por lo tanto, lo único que hago es recuperar esa información del deterioro, que estaba reconocido en los años X1 y X2. Es decir, 100 reservas a deterioro. Y ya está, porque este año no aumenta el deterioro, no tengo que con periganancia. Por lo tanto, como veis, no se ha tocado para nada la cuenta de periganancia, por lo tanto, no procede ningún ajuste en la cuenta de periganancia. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime, Francisco. Entonces, la parte vendida es que no me salen las cuentas. O sea, no sé por qué es solo 100 y no 200. Porque ya 100, de esos 50%, 100 lo ha realizado con deterioro en años X1 y X2. ¿Cuánto había realizado en X1 y X2? Por deterioro. 100 en cada uno, entonces ya habías realizado 200. 200. Sí. 200. Pero ese es el 100%. ¿Comprende? Ahora, como vende el 50%, de esos 200 de deterioro le corresponden 100. Como el resultado era 400, lo que vende el 50% es 200. Le quita los 100 del deterioro y lo que realiza este año es 100. Ah, vale. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Bueno, pues sería ya en X3 por la parte vendida y por la parte no vendida. Y ahora me quedaría X4, que en X4 lo que quedaba pendiente de vender se vende. Por lo tanto, si me voy a X4, ¿qué ocurre? Que lo que quedaba pendiente de vender era 50%. Es decir, el 50% era una pérdida de 200. Pero claro, 100 está reconocido ya por la parte correspondiente del deterioro. Este año en el X4 de esa parte es de 100. ¿Entendido? Es 100. ¿Qué es lo que hace? 100, pérdida ganancia a reserva. Reconoce esas 100 que quedaban pendientes de realizar, de ese 50%, 100 este año. Claro, lo mismo, si he reconocido 100, ajusto el saldo en la cuenta de pérdida ganancia, la reversión que provoca es de sus deterioros de años anteriores, de 100, y ajusto la versión de existencia por 200. ¿Entendido? ¿Entendido sí o no?
Venga. ¿Entendido? Emilia, dímelo qué decías aquí. Dice, pero por ejemplo, podría pensarse que al tener 200 realizados y como el 50%, y como son el 50% 200 es 100, claro, es que eso es lo que estamos haciendo. Emilia, ¿tienes el micro? ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, pues eso sería efectivamente. ¿No? Eso sería. Cuando vendemos es qué parte estaba pendiente de realizar. Claro, teniendo en cuenta en este caso los deterioros que ya estaban reconocidos anteriormente, ¿no? En este caso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. Bueno, pues este sería el caso 21. Este sería el caso 21. No sé si hay alguna duda para ir cerrando ya la parte de existencia-existencia. Venga, ¿alguna duda general que tengáis todavía? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces por eso damos por cerrado la parte de, repito, hasta ahora lo que hemos visto ha sido una venta, uno que vende existencia y el que compra, compra también existencia. ¿De acuerdo? Ha sido existencia, existencia. Por lo tanto, no hay un cambio de elementos, siempre son existencias. Vamos a entrar ahora en una nueva problemática que es el cambio de afectación. El cambio de afectación es que uno tiene, en este caso, un inmovilizado, ¿vale? Tiene un inmovilizado y el que compra, compra existencia. Claro, esto tiene una problemática concreta, importante, que es que, fijaros que cada cosa se contabiliza de manera distinta. Las existencias, las empresas las contabilizan por el procedimiento especulativo divisionario. Quiere decir que cuando tú compras, pones compra de mercadería, cuando vendes, pones venta de mercadería, es decir, está el concepto de compra-venta, variación de existencia, etcétera, etcétera. Claro, entonces los dos coinciden con las mismas terminologías y a la hora de eliminarse es fácil. Pero ¿qué ocurre cuando el que vende un inmovilizado, que tenía, por ejemplo, un elemento de transporte inmovilizado y se lo vende a una empresa del grupo que lo que hace es vender elementos de inmovilizado de segunda mano y para él es una existencia? Él no contabiliza los inmovilizados por el procedimiento especulativo divisionario, lo contabiliza por el administrativo, sacándole el resultado a cada operación. Por lo tanto, en cada operación de venta, como sabéis, vosotros hacéis, siempre se calcula el beneficio o la pérdida por la venta del inmovilizado. ¿Entendido? Por lo tanto, eso está en las cuentas de balance y de resultados, ¿vale? Pero la compradora lo que tiene son existencias y va a trabajar como hemos visto hasta ahora, con las existencias. Si hay resultados ficticios, pues tendrá que eliminarlo. Si no ha vendido esa existencia, pues habrá que, si el resultado es cero, no hay resultado ficticio, no hay que eliminar nada. Si no ha vendido todo, pues tendremos que eliminar esa parte, ¿de acuerdo? Pero en este caso, repito, hay un cambio de afectación, pasa de inmovilizado a existencia. Como evidentemente en la recíproca, porque aquí lo que va a afectar va a ser la recíproca de compra y venta. Lo demás va a ser todo igual, pero la recíproca de compra y venta la afecta. Para que cuadre, como dice la normativa, nos vamos a inventar una cuenta que se llama activos transformados en existencia o inmovilizados transformados en existencia, lo que sea. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo y veréis que se entiende, yo creo, bien. Bueno, vamos a hacer primero qué es lo que ocurre, primero el marco teórico. Imaginar que efectivamente se provoca una venta de ese tipo, ¿vale? Hay una venta y no sale fuera del exterior, sino que hay un resultado ficticio. Pero en este caso es con beneficio. Si es con beneficio, ¿qué es lo que haremos? Haremos inicialmente lo mismo que hacemos con la existencia siempre. Le quitamos el beneficio a la que vende y ajustamos el valor de la existencia de la compradora. Variación de existencia a saldo. Esto es lo mismo que hemos hecho hasta ahora en existencia. Lo que pasa es que ahora llegamos a la recíproca. La recíproca, bueno, puede ser la de crédito y débito, perfecto. Pero cuando llegamos a la recíproca de resultado, ¿qué ocurre? Que yo lo que elimino, la que compra tiene compra de existencia. Yo elimino compra de mercadería, compra de existencia. ¿Entendido? Pero la que vende no tiene venta de mercadería. Ella lo que tiene, en este caso, un beneficio. Para anular el beneficio le tengo que cargar el beneficio. Entonces cargo el beneficio que tiene para que desaparezca ese beneficio. ¿De acuerdo?
estas dos cantidades no coinciden. No coinciden. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se inventa una cuenta que se llama activos transformados en existencia, que es la que cuadra el asiento. Y es una cuenta que va a la cuenta de resultados y que sirve para eliminar ese resultado, esa operación de venta, para eliminar y compensar la cuenta de compra de existencia. En este caso la compra de existencia. ¿De acuerdo? Sería una cuenta, digamos, ahí para cuadrar, que va a la cuenta de resultados y que en el fondo tiene su trascendencia y lo está haciendo bien, porque en el fondo lo que está haciendo es intentando reconstruir o pasar el procedimiento administrativo del inmovilizado, lo está pasando al procedimiento especulativo. Es decir, es un ajuste al procedimiento administrativo para que sea igual que el especulativo de cuenta divisionaria. Entonces se inventa esa cuenta para que sea igual a ese especulativo divisionario. Pero bueno, se inventa en la eliminación de las cuentas de la recíproca. Si fuera pérdida, exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, haríamos los ajustes que ya conocemos, le quitamos la cuenta de pérdida y ganancia, le quitamos la pérdida, ajustamos la existencia, el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia a variación de existencia. Eso es igual que lo que hemos hecho anteriormente para ajustar el resultado y eliminar el resultado. Ajustar la existencia y eliminar el resultado. En la recíproca sí existen proveedores clientes, pero ¿qué ocurre aquí? En la eliminación de la cuenta de resultados. Pues este ya sí, porque aquí hay una compra de existencia, como estáis viendo. Esta sí existe, la quito, y la pérdida ya es un abono en la cuenta de pérdida, porque al quitar una pérdida no es un cargo, es un abono. Por lo tanto, tengo que convertir ese procedimiento en el procedimiento especulativo divisionario. ¿Qué hago? Le invento esta cuenta que se llama activos transformados en existencia, que cuadre, que sea por la suma de las dos, y ya cuadra perfectamente. ¿Entendido? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vemos si lo habéis entendido. Este ejemplo dice lo siguiente. La sociedad M, dime Ignacio. Dime Ignacio. Entonces, ¿solo afecta a la recíproca? Solamente afecta a la recíproca y en el primer año, que es cuando se hace la eliminación compra-venta cuando era normal. ¿Entendido? Solamente en el año de la operación. Vale, vale. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tenemos la sociedad M y F forman un grupo consolidable, M participa al 80% de esto. Bueno, la sociedad M se dedica a las actividades agrícolas y F tiene como única actividad la compraventa de vehículos de transporte usado. La sociedad M vendió a F un coche usado en el X1, ¿no? A un precio de venta, el precio de venta es de 2.000. La sociedad M tenía contabilizado ese vehículo con un activo de 3.000 y con una amortización acumulada al momento de la venta de 1.100. Es decir, que el valor contable, neto contable de ese elemento, cuando se vendió, era de 1.900, ¿no? Es decir, 3.000 menos la amortización acumulada, tenemos que son 1.900. Ese era el valor contable real y lo ha vendido por 2.000. Por lo tanto, aquí hay un resultado, como estáis viendo, positivo, ¿no? Hay un resultado positivo de 100. Hay un resultado positivo de 100. Pero hemos cambiado, hemos pasado de algo que era un inmovilizado a pasar ahora a existencia. ¿De acuerdo? Con un resultado positivo de 100. Bueno, la venta de coche usado se realizó a tercero en X3. Y en X3 se vendió a tercero. En X1 es la operación. En X2 no se vendió nada y en X3 se vende a tercero. Bueno, pues vamos a hacer X1, X2 y X3. En X1 es el año de la operación. Por lo tanto, ahí es donde hay el cambio de afectación. Ahí hay un cambio de afectación. Vale, perfecto. En el año X1 nos encontramos que la pérdida, hemos visto que el resultado, valor contable menos precio de venta era 100. Bueno, pues como es un cambio, hay una existencia y es un resultado ficticio que no ha salido fuera, la existencia no ha sido vendida, pues es ficticio todo. Y lo quito 100, que es pérdida y ganancia, en este caso era un beneficio, le quito el beneficio y ajusto la existencia. Y en ese momento la existencia ha pasado, es un abono, por lo tanto ha pasado a ser a valor contable 1.900, que es lo que debería estar. ¿Vale? Y ajusto la variación de existencia con su saldo. ¿Entendido? Ahora me voy a la recíproca. Era al contado, por lo tanto no hay crédito y débito. Pero sí, vamos a la compra y venta. Compra existe, sí existe, porque la que compró por 2.000 y fue F.
Y ella tiene, por el especulativo divisionario, ella pone compra de mercadería. La que vendió, sin embargo, no tiene venta de inmovilizado. No utiliza ese procedimiento. Ella lo que recoge es el beneficio. Por lo tanto, ella lo que anula es su beneficio. Claro, son dos procedimientos de contabilización distintas. Para que esto cuadre y para que pase al procedimiento especulativo, el inmovilizado, tenemos que generar una cuenta aquí de ingreso, en este caso, perdón, de gasto, en este caso, perdón, de menos ingreso, porque en el fondo no es, es un menos ingreso de 1.900, ¿vale? Porque esta puede estar, evidentemente, lo que está recogiendo es el menos ingreso en este caso. ¿Entendido? Porque no existe venta de mercadería, lo que complementa es a la cuenta de venta. La cuenta de venta está el resultado más un componente de ingreso. Y este inmovilizado, transformado en existencia, lo que actúa es como un ingreso, como un complemento a la cuenta de venta de mercadería. Y de esa manera es como procederemos el primer año. Y esto afecta solamente a ese primer año. Dime, José Manuel. Entonces, por ejemplo, al final de X1, en el balance, ¿qué es lo que aparecería? ¿Las existencias o el inmovilizado? En la existencia, porque el que compró es el que tiene el elemento. Tú no estás cambiando. ¿Qué estás ajustando aquí? A valor contable. Las existencias. La existencia. Porque Vale, vale. evidentemente el que compra tiene existencia. Ya él aparece en su balance de existencia. El inmovilizado ya se dio de baja. Vale. ¿Entendido? Sí, sí. ¿Vale? Por lo tanto, esto solamente afecta al primer año, a la recíproca de compra y venta del primer año. ¿De acuerdo? Cuando esto pase el segundo año, esto ya no existe. A partir del primer año ya es como si fuera lo normal, con existencia. Porque el que compró existencia. Yo no estoy volviendo a que vuelva a tener un inmovilizado. No, porque para el grupo lo que tiene ya son existencias. Es decir, que lo tiene una empresa que para él son existencias. Ahí no tengo que revertirme, irme al concepto de inmovilizado, ni muchísimo menos. Tengo existencias sobre existencias. Ahora me voy a X2. En X2 no se vende nada. Por lo tanto, en X2 es como una existencia normal. No se vende nada. ¿Por qué tengo 100? Pues 100. Reserva a existencia. Punto. Y no tengo que hacer nada más. En X3, sin embargo, se vende. Bueno, si se vende en el X3, lo que tengo que reconocer es el beneficio en ese año. ¿Qué hago? Pues evidentemente en el balance reconoceré la pérdida y ganancia como beneficio con cargo a la reserva. Reserva a pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? De la vendedora. Y como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, ajusto la variación de existencia. Ya está. Pero veis que lo único que cambia es el primer año. El año segundo, el año tercero ya no cambia nada. Ya todo es igual. Porque ya lo que estamos trabajando son con existencia. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues estos son los cambios de afectación. ¿Vale? Estos son los llamados cambios de afectación. Cuando cambiamos de existencia a inmovilizado. Perdón, de inmovilizado a existencia. Porque después ya tendremos otro, cuando más adelante, ya la semana que viene, perdón, el jueves que viene, hablemos de inmovilizado, veréis que hay otro cambio de afectación que es de existencia a inmovilizado, ¿no? Y ese es distinto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos entonces a hacer este caso práctico, que es un caso práctico que es completo. Ya va a tener una parte de eliminación, pero los ajustes de resultados va a ser solamente de existencia. ¿De acuerdo? Va a ser solamente de existencia. Que nos sirve un poco para ponernos al día y ir practicando un poco cómo esto se va integrando en un concepto más global, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer este caso aquí, vamos a hacerlo, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Aquí ya sí que hay, que me dan ya toda la información, me dan balance, me dan cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Vamos a ir atendiendo porque vamos a practicar un caso completo con eliminación de resultados de existencia y eliminación de inversión patrimonio neto. ¿De acuerdo? Dice que la sociedad M y F, ambas dedicadas al mismo tipo de actividad comercial, es decir, se dedican a lo mismo, forman un grupo consolidado. La sociedad M adquirió el 1 de enero
del X1, por lo tanto, ya tenemos quién es la dominante, esta es la dominante, tenemos la fecha, 1 de enero del X1, fecha de control, y adquiere el 80% de las acciones de F. F, por lo tanto, es la dominada. F es dominada. ¿De acuerdo? F es dominada. El coste de la adquisición, ¿no? Por un valor de coste igual al valor contable en aquella fecha. Es decir, que el valor contable, el valor razonable, coincide con el coste de la combinación. Es decir, que ya nos está dando una pista interesante, que el coste de la combinación coincide con el valor razonable. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que no hay diferencia de consolidación. No hay ni fondo de comercio, ni hay diferencia negativa de consolidación. Por lo tanto, en ese caso, hay una coincidencia entre el coste. ¿Cuál es el coste de la combinación? Si nos vemos aquí, fijaros como es un elemento que nosotros lo estamos cambiando, aquí aparece participación en F 176. Aquí tenemos el coste de la combinación, ¿vale? Y este era el 80, lo que le costó adquirir el 80%, lo que le ha costado adquirir el 80% de acciones de F, al mismo valor contable que valor razonable, a su patrimonio neto, valor de patrimonio neto, ¿de acuerdo? Los estados financieros resumidos de ambas sociedades del ejercicio X3 son los siguientes. Es decir, nos van a dar X3, ¿vale? Me dan el ejercicio X3 del balance de la cuenta de resultados, de la dominante, de la dominada, de la dominante y de la dominada. Por lo tanto, ¿esto para qué sirve? Para montar las hojas de trabajo, que estas las montáis vosotros, ¿vale? Y las hacéis vosotros tranquilamente y bien, ¿de acuerdo? Es importante que la vayáis haciendo montándolo en una hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? Para que la tengáis perfectamente hecha. Entonces, bueno, nosotros lo interesante de información adicional que os adelanto que son de existencia. Todas son de existencia, porque es lo que hemos visto, evidentemente. Vamos a pedir que hagamos el año X3 directamente, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque esto ya tenga operaciones, a nosotros lo que nos piden es la consolidación del X3, nada más. Por eso me dan balance del X3, cuenta de resultados del X3 de las dos, si estoy montando la hoja de trabajo del X3, nada más que del X3. ¿Estamos de acuerdo? Todos del X3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendré que hacer? Lo primero que tengo que hacer es resolver, porque ya hemos comentado que en los ajustes de resultados, de existencias, por ejemplo, puede tocarse a la dominada, a la reserva o la pérdida y ganancia de la dominada. Por lo tanto, eso tenemos que tener cada uno se crea su cuadrito de control para ver qué le está tocando a la dominada, ¿de acuerdo? Cada vez que hagamos un ajuste. ¿Por qué? Porque después cuando llegue al final a la eliminación, pues será todo bastante más rápido. No, todo el proceso lo podemos hacer muy rápido. Todo el cierre, todas las cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, ¿por dónde empezamos? Empezamos siempre por los ajustes de resultados. Los ajustes de resultados. Y después ya pasaremos a la eliminación, inversión, patrimonio neto. Porque si lo hacemos al contrario, si podemos calcular el método de adquisición, sí podemos, pero bueno, es una tontería. Lo podemos poner ya directamente en el momento que tengamos que hacer la eliminación, inversión, patrimonio neto, que es del año que nos pide. ¿Entendido? ¿Vale? Pues entonces ya sabemos, nos dan X3, tenemos que nos dan operaciones de existencias que es verdad que afecta a otros años, pero nosotros solamente vamos a hacer el X3 y vamos a hacer la eliminación, inversión, patrimonio neto del X3. Bien. Empecemos, por lo tanto, con la información complementaria, con la información que nos están dando respecto a operaciones de existencia. Primera operación de existencia, dice, la sociedad M vendió al contado a F. Es decir, si M es la que vende, es decir, que ella es la que tiene el resultado. Por lo tanto, no le va a afectar ni a reserva ni a pérdida y ganancia de la dominante. Afecta a la dominante. Por lo tanto, ya eso no me preocupa cuando toque reserva o cuando toque pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? Porque le está afectando, esta es la dominante. Bien, pero la dominada es F. En este caso, el resultado, repito, la tiene la dominante. No me va a afectar. Dice que lo vende en X1, M a F, por 300. Precio que incorpora un beneficio de 120, ¿vale? 120. El 80% de esta partida de mercadería ha sido vendida por F a terceros en X3, figurando el resto en inventario al cierre del ejercicio. Quiere decir que lo vende en X1. Esto ya rápidamente es cuando tenemos que hacer las anotaciones y aquí es donde vosotros falláis.
tenéis que tener mucho cuidado, porque estamos pidiendo un año después y no queremos que hagáis los ajustes, y además intentar hacer los ajustes al final es una pérdida de tiempo y no va a dar tiempo a terminar el examen. Por lo tanto, tenéis que ir acostumbrados a ir al año directamente en el que se hace la operación. Y es muy fácil, porque si tenemos que yo tengo un resultado, la operación, hago un esquema de razonamiento. La operación ha sido en el X1. El resultado ficticio era 120. Tengo que en el X1 el resultado ficticio no se vende nada. Y el resultado ficticio es de 120. Por lo tanto, ya sé lo que yo haría en el X1. Rápidamente me lo imagino. ¿Qué tengo que quitar? Había vendido por un precio un beneficio. Por lo tanto, tengo que quitar un beneficio. Por lo tanto, haría existencia 120, existencia a pérdida de ganancia 120. Es decir, por eso la agilidad vuestra tiene que ir rápidamente. En el X2, tampoco ha vendido nada. Tengo que quitar un beneficio, pero en este caso ya con reserva. Existencia, reserva. Vale, me voy al X3. En el X3 dice, y ahora pues ya tengo que calcular. En el X3 me dice que vende el 80%. Se ha realizado el 80% de 120. Por lo tanto, la parte realizada, que la tengo que reconocer en la cuenta de resultados, es 96. No se ha realizado, por tanto, se difiere el 20%. ¿Vale? De 120 querría decir que 24 es lo que queda pendiente de realizar. ¿Estamos de acuerdo? 24 quedaría pendiente de realizar. Por lo tanto, tengo que diferenciar, como es un año distinto al de la operación, tengo que diferenciar entre los realizados y los no realizados. ¿Vale? Voy a la parte que no ha realizado. Los no realizados era el 20%. ¿Vale? Aquí tengo la parte no realizada, que es por 24. Bueno, eso, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que ajustar la existencia, ¿no? Con la parte no realizada. ¿Vale? Pues 24, existencia, la reserva, cargo reserva, porque le quito ya, como es año posterior, la ajusto a la reserva y va con la cuenta de ajusto a la existencia para que pase a valor contable. No he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, por lo tanto, no tengo que hacer nada. Eso por la parte no realizada. Por la parte de resultado realizado dice que realiza el 80%. Vale, perfecto. El 80% quiere decir que le corresponde entonces a la cuenta de pérdida y ganancia de beneficio este año. ¿Vale? Se lo quito a la cuenta de reserva y se lo paso, que es donde está después de 2 años en la contabilidad individual, se lo pongo a la cuenta de pérdida y ganancia como beneficio y se lo quito a la reserva que tenía la empresa. Fijaros que es M. De aquí viene lo interesante también, que tenemos que identificar perfectamente a qué empresa. Como esto es dominante, le está afectando a la reserva de la dominante y a la pérdida y ganancia de la dominante. Como eso no entra en la eliminación, inversión, patrimonio neto, bueno, pues eso pasará a la hoja de trabajo. Claro que sí, pero bueno, no va a entrar para los ajustes nuestros de eliminación. ¿De acuerdo? Como se ha incorporado la cuenta de pérdida y ganancia, pues ajusto la variación de existencia, con variación de existencia, el saldo de pérdida y ganancia. ¿Entendido? Es decir, un caso normal y corriente, lo único que pasa es que hemos pasado directamente al año en que estamos trabajando, que es el X3. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenéis que acostumbrar, a trabajar con el año directamente. Es decir, uno hace todas las anotaciones que haya que hacer, todos los cálculos, mira, esto es lo que ha pasado, y ahora estoy aquí, esto se realiza, esto no se realiza, y eso es lo que tengo que hacer, claramente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, pues sería la primera operación de este caso. Que en este caso, como veis, paso directamente a la hoja de trabajo, pero no afecta a la dominada. Me voy entonces a la segunda operación. Dice que la sociedad F, en este caso, sí es dominada. Vendió al contado mercaderías a M, que es la dominante. Por lo tanto, en este caso, la que va a tener el resultado va a ser F. Y es dominada, por lo tanto, tengo que tenerlo en cuenta para el ajuste. Ahí debería tener ya mi hoja de control o un cuadrito donde yo vaya anotando perfectamente, y eso lo tendréis que poseer cada uno que lo haga a su manera para saber qué le estoy afectando a la empresa dominada. Bien, entonces, repito, vende en X2 por 500, con una pérdida interna de 200. Ahí hay una pérdida de 200. La totalidad de esta mercancía ha sido vendida en X3. Vale, pues pensemos qué ha pasado. Se vende en X2. En X2, se la vendió F a M en X2, con una pérdida de 200. Bueno, ahí no se vendió nada al exterior. Por lo tanto, yo ya sé qué fue lo que hizo en X2, porque lo que hizo fue quitarle una pérdida, ¿no? Quitó una pérdida, hizo mercadería a pérdida de ganancia.
en X2. Bueno, ahora ya estoy en X3, pero en X3 me dicen que es que se vende todo. Por tanto, ¿cuánto es lo que estaba pendiente de realizar en X3? Pues en X3 lo que estaba pendiente de realizar era la totalidad de la pérdida, porque no se había hecho nada en X2. No, tampoco nos daban valor de mercado para deterioro ni nada de eso. Por lo tanto, no hemos hecho nada en X2. Por lo tanto, lo que queda en X3, en el año X3, lo que queda es toda la pérdida correspondiente, que no se ha realizado nada. Por lo tanto, le reconozco la pérdida. Pérdida y ganancia a reserva. Efectivamente, le reconozco la pérdida y ganancia a reserva. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso sería lo que haría este año. 200 pérdida y ganancia a reserva. Como le estoy reconociendo la pérdida este año, pues ajusto el saldo de pérdida y ganancia con el ajuste de la variación de existencia. En este caso, por este caso tengo que tener en cuenta que he tocado a F, que es la dominada, a la pérdida de ganancia con 200 y a la reserva con 200. Cuando tenga que hacer la eliminación inversión patrimonio neto y tenga que ver la variación de reserva, tendré que tener en cuenta esta reserva. Y cuando esté repartiendo el resultado, tendré que tener en cuenta ese resultado, ese ajuste de resultado de la cuenta de F. ¿Estamos de acuerdo? De F. Bien. Pues me voy entonces, esta era la operación 2. No sé si hay alguna duda en esta operación. ¿Algún problema? No. ¿Vale? Pues me voy entonces a la tercera operación. La tercera operación dice que M, dominante, ha vendido, por lo tanto, no toca a F, es la dominante. A crédito de existencia a F, por lo tanto, esa operación no le va a afectar a la reserva ni a la pérdida de ganancias de F. Dice en X3, además el año de la operación. Dice que lo vendió por 450, con una pérdida de 150. Es decir, que para la vendedora, esas existencias tenían un valor contable de 600. Las ha vendido a 450, por lo tanto, tiene una pérdida de 150. Al cierre del ejercicio, dice que solo había liquidado el 40% del crédito y débito, de la deuda, porque la operación ha sido a crédito, ¿vale? Y por tanto, dice que había liquidado el 40%, queda pendiente el 60% de los clientes y proveedores. Y figurando en el inventario la existencia, en F de toda la existencia, cuyo valor de mercado es de 235. Bueno, quiere decir, por lo tanto, que ha vendido, dice que le queda la mitad de la existencia. Por lo tanto, ha vendido la mitad de la existencia, en X3 ha vendido la mitad de la existencia y la otra mitad no las ha vendido. Y las que no ha vendido tienen un valor de mercado de 235. Bueno, vamos a ir por partes entonces. Bueno, primero lo que tendré que hacer es todos los cálculos para tenerlo muy clarito todo. ¿De acuerdo? Lo primero que haré será eliminar el crédito y el débito, calcular cuánto es y eliminarlo. En este caso, lo que queda pendiente del crédito y débito es el 60%. 270. Bueno, pues ya lo eliminaré. También tengo que tener en cuenta ahora la parte de la existencia que se ha vendido. La parte de la existencia que se ha vendido en el mismo año de la operación, que era en el X3. Por lo tanto, en ese año ya está en cuenta de pérdida y ganancia, no tengo que llevarla. Por lo tanto, la parte vendida no tengo que hacer nada, porque coincide con el año de la operación. Por lo tanto, a mí lo que me interesa saber es qué ha pasado con la parte no vendida. La parte no vendida, repito, es el 50%, que tenía un valor contable total del 100% de 600, pues evidentemente el 50% tendrá un valor contable de 300, ¿no? Que es la mitad. Y me dicen que el valor de mercado, en ese momento, de ese 50%, es de 235. ¿Vale? Por lo tanto, hay un deterioro de 65. Este es el deterioro que existe. Ese deterioro tengo que ver si lo puedo reconocer íntegramente. ¿Cuánto es la pérdida que está pendiente de realizar? Está pendiente, eran 150, se ha realizado la mitad, 75. La pérdida incorporada a ese 50% de la no vendida era 75. El deterioro es de 65, por lo tanto lo puedo reconocer íntegramente y de hecho todavía me va a quedar pendiente de realizar 10 unidades monetarias. Bueno, ya tengo todos los cálculos hechos. Una vez que, repito, que esto es lo que falláis normalmente, una vez que tengo los cálculos hechos, me voy a los ajustes correspondientes. Es decir, bueno, si en el X3 todo ha ocurrido en X3, lo primero sería, como veis aquí, la eliminación de la recíproca en balance de crédito y débito. Vale, elimino
proveedores y clientes del 60% que quedaba pendiente, que era 270. Bien. Me voy a la parte que no se ha vendido, porque vuelvo a repetir, la parte vendida ya está en la cuenta de pérdida y ganancias porque es el año de la operación. Pero la parte no vendida, tenemos aquí ya, que es el 50%. Tengo que ajustar de la parte no vendida el 50% del resultado inicial, que era de 150. Por lo tanto, reconstruyo la existencia a valor contable y le quito, porque es el primer año, le quito la pérdida de 75 de la cuenta de pérdida y ganancias. ¿De acuerdo? Se la quito a la cuenta de pérdida y ganancias. ¿Y he calculado el deterioro? Sí, he calculado el deterioro. Para el balance también. He visto que el deterioro era 300 y 200 y pico. Era la 235, por lo tanto, había un deterioro de 65 que podía perfectamente reconocerlo íntegramente. Por lo tanto, reconozco el deterioro en balance. Pérdida en cuenta, como es el año de la operación, pérdida ganancia a deterioro. Bueno, eso es lo que haría con respecto al balance. Los proveedores, el ajuste de la existencia y la eliminación de resultados y el reconocimiento de que de esos 75 ya está realizado por pérdida, por deterioro 65. Por tanto, lo que queda son 10 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Por realizar. Bien. Entonces, ahora me voy a la cuenta de pérdida y ganancia, elimino la recíproca de compra y venta, porque ahí era asistencia, ajusto por 75 lo que tenía aquí, lo que había ajustado de la existencia, ¿no? 75, y ajusto también por reconocimiento del deterioro, la 65 en la cuenta de pérdida y ganancia. Y esto lo que haré correspondiente a esa operación todo en el año X3. Es decir, una operación donde una pérdida se ha vendido la mitad, entonces recogemos la mitad y tiene deterioro de 65. Ajusto la existencia, elimino el resultado, reconozco la parte del deterioro del resultado que se ha realizado por deterioro y ya está. Y elimino las recíprocas correspondientes. Pero en este caso, recuerdo que esto es todo de M en el balance. Por lo tanto, no está tocando la dominada, está tocando la dominante. Bueno, lo paso todo eso a la hoja de trabajo, eso sí, pero sé que no lo voy a tener en cuenta para el tema de la dominada. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Bien. Pues ya he hecho los 3 apartados que me pedían de ajuste de resultados. ¿Vale? Ya he hecho los 3 apartados que tenía de ajuste de resultados. Y ahora tengo que entrar en la eliminación, inversión, patrimonio neto de X3. Me voy a la eliminación, inversión, patrimonio neto de X3. Claro, tengo que revisar lo del método de adquisición, pues claro, estoy haciendo X3 directamente. Como decíamos al principio, el 80% que adquirió lo adquirió, el coste era igual al valor razonable del patrimonio neto, al valor contable. Por lo tanto, vimos que el coste de la combinación estaba en el balance, era 176. Y que era igual que el 80% del valor razonable del patrimonio neto. Quería decir que era igual a 176. Por lo tanto, la diferencia en este caso no había. No había ni fondo de comercio ni diferencia negativa de consolidación. ¿De acuerdo? No había diferencia negativa de consolidación tampoco. Por lo tanto, bueno, ya paso al proceso de consolidación del 31 del 12 del año X3 que es el que me pide. Y hago una revisión de los 5 puntos que tengo que hacer, ¿no? Que ya hemos aprendido. Primero, el cambio de valor razonable. Me lo dice claramente. No había un cambio de valor razonable en el momento de control. Por lo tanto, aquí no tengo que hacer nada. ¿Vale? Paso al segundo punto. La variación del patrimonio neto. Bueno, aquí no me dan los valores que tenía la reserva, ni el patrimonio, ni el capital, ni nada en el momento del control. Pero bueno, se deduce básicamente porque el capital es constante. Nosotros no estamos trabajando con variaciones de capital. Por lo tanto, lo único que cambia es la reserva. Bueno, pues vamos a ver si yo parto del método de adquisición, es decir, que, por lo tanto, efectivamente, puedo tener perfectamente saber cuánto era. Lo voy a hacer la comparativa para saber cuánto ha variado la reserva. Les voy a hacer la comparativa a la variación del patrimonio neto. Porque como el patrimonio neto únicamente tenía capital y reserva, bueno, y no me dicen nada, vamos a suponer que es capital y reserva, nada más. Por lo tanto, el capital es constante, lo único que varía es la reserva. Bueno, me voy entonces
al momento de la primera consolidación. Fijaros que lo que me estaban dando era, lo que yo tenía era 176, que era lo que coincidía con el 80% del valor razonable del patrimonio neto. ¿Vale? Si el 80% es 176, pues evidentemente lo paso a base 100, una regla de 3, el 100% del patrimonio neto en ese momento era de 220. ¿De acuerdo? En ese momento sería de 220. Bien, como era de 220, ya sé cuál es el patrimonio neto. Este era el patrimonio neto en el año de control. ¿Vale? En el año de control. Me voy entonces ahora al patrimonio neto del año X3. Si me voy al balance, me vuelvo para atrás un momentito y voy a recuperar esa información de las hojas de trabajo. Perdón, del balance de información que me daba. Aquí. Fijaros que la sociedad dominada tenía efectivamente capital reserva. ¿Y qué tenía de capital y reserva al 31 del 12 del X3? 200 en capital, 100 de reserva. Por lo tanto, quiere decir que lo que ha cambiado ha sido, el capital no cambia, porque hemos visto que hemos estudiado que nosotros no hacemos cambio de capital. Solamente lo que habrá cambiado, vamos a ver si cambia en la reserva, ¿no? Vamos a ver con qué cambio ha habido el cambio de este. Bueno, vamos a ver en cuál es la situación a 31 del 12 todavía, porque todavía no lo tenemos claro. Bueno, tenemos la cuenta de pérdida y ganancia, que también la vamos a tener aquí, que para la dominada es de 160. Lo tenemos aquí, ¿vale? 160. Bien, ya tomamos esa información y me vuelvo a la eliminación inversión patrimonio neto. Bien, en la eliminación inversión patrimonio neto vuelvo a decir, el patrimonio neto en el año de control era 220, porque era 176, el 80% lo paso a base 100, quiere decir que a valor razonable, a más coincidía, pues, por lo tanto, el patrimonio neto en ese año era 220. Voy a ver cuál es el patrimonio neto a 31 del 12 del X3, que es el que estoy haciendo. Bueno, capital hemos visto que no cambia. La reserva hemos visto que era 100, pero en el apartado 2 se ajustaba la reserva de la dominada, acordaros, por un incremento de reserva de 200. Por lo tanto, había un incremento de la reserva de 200 en el apartado 2 de los ajustes de existencia. Por lo tanto, el patrimonio neto es 31 del 12 de 500. Bueno, 220 en el momento de control, 500 actualmente. Querría decir que la diferencia entre los dos, es decir, que hay una diferencia de 280, eso, la diferencia que hay de 280 en este caso es una variación de la reserva. La variación de la reserva que tengo que se ha generado después del control y que la tengo que repartir 80% para el grupo y 20% para los socios externos. Efectivamente, calculo cuánto es 80%, 224 es para el grupo y 56 para los socios externos. Y reclasifico esa reserva, que es la variación que se ha producido. Socios externos 56, reserva de sociedades consolidadas, en este caso 224. Ya está, y este sería el apartado 2. En este caso he tenido que especular un poco con los cálculos. Dime, Rafael. Yo los 200 de incremento de reserva no me acuerdo de dónde salían. ¿Podemos buscarlo? ¿Nos perdona? ¿El incremento de qué? De la reserva de 200. En el apartado 2, nos vamos al apartado 2, en el año 3, cuando vendía la mitad, ¿no? Que vendía, te decía que la totalidad con una pérdida la vendió al contado en el año X2 por 500, ¿no? Es decir, que vendía, no, aquí, espérate un momentito, una pérdida interna, no, vendió la totalidad en X3. La totalidad de esta mercancía ha sido vendida en X3, perdón, salía con el otro. Vale, eran 200 y lo había vendido la totalidad en X3. Y era 200. Nosotros ¿qué hicimos? Hicimos esto. Como era la que vendía, era la dominada, tú ajustabas la pérdida y ganancia, reserva. Es decir, imputabas la pérdida de la cuenta de pérdida y ganancia de este año y lo ajustabas con reserva. Estabas tocando la reserva, estabas incrementando la reserva en 200. ¿Sí o no? Porque como era una pérdida, no estaba reconocida la contabilidad individual. Por lo tanto, se la está incrementando la reserva
le está reconociendo una pérdida de este año. ¿Entendido? Esos eran los casos que hemos visto de existencias normales. Vale, vale. Y ahora, como has incrementado, fíjate tú que aquí has incrementado la reserva, pero has decrementado la pérdida y ganancia. Eso lo vamos a tener en cuenta para el reparto de la pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora inicialmente es un incremento de la reserva. Por lo tanto, me voy aquí, efectivamente, y la reserva era lo que tenía el 12 de este año, más las 200 que efectivamente me da 500, lo comparo con el patrimonio neto anterior y me da 280 y lo reparto en este caso. Ya tengo repartido la variación de la reserva entonces, ¿vale? Ahora lo que me queda es saber cómo era la situación entonces del patrimonio neto en el momento de control. Está claro que si el capital no ha cambiado, la cuenta de capital, ¿cuánto será? La cuenta de capital en el momento de control era de 200, porque no cambia, ¿no? La hemos mantenido constante. Y la reserva, si esto es 220, está claro que entonces la reserva será 20. Era de 20 en ese momento. Es decir, estos eran los componentes para la eliminación inversión patrimonio neto al 31 del 12. Es decir, la que se hizo en la primera eliminación, pero tengo que recuperar ahora. Por lo tanto, efectivamente, ¿veis? Lo que era en el momento de control, capital que no había cambiado y la reserva, porque este era el patrimonio neto que había en el momento de control, 220. Por lo tanto, capital es el mismo, por lo tanto, 20 de reserva. El 80%, perdón, bueno, en este caso sí, el coste de la combinación y el 20% que iba a los socios externos, 44. ¿Entendido? Y esa sería la eliminación inversión patrimonio neto que teóricamente se hizo en el primer año de control. Esto es recuperar la información del primer año de control. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues estamos de acuerdo, nos pasamos a la distribución del resultado de X3, ¿vale? En el X3, ¿qué ocurría? En el X3, ¿qué resultado tenemos? Si nos vamos a los estados contables que me daban el enunciado, miraba el resultado de F, que efectivamente me estaba dando un resultado de 160. Al igual que la reserva se ajustó por un incremento de 200, pero disminuyó la pérdida de ganancia en 200 de la dominada. Por lo tanto, se le resta los 200 de ese ajuste. Quiere decir que ahora la pérdida y ganancia a repartir ha pasado de 160 a menos 40. Y esto es lo que tendré que repartir, los menos 40, ¿no? Reparto los menos 40, que sería pues el 80%, menos 32 para el grupo, menos 8 para los socios externos, porque es un reparto de pérdida. Reparto la pérdida y ganancia de 40, ¿vale? Y aquí tendría la parte correspondiente. ¿Entendido? ¿Vale? Para el grupo 32 y para la pérdida de los socios externos el 8. Me voy a la cuenta de pérdida y ganancia y aquí ajustaré ya el saldo para el grupo y el saldo de los socios externos. ¿De acuerdo? Y este sería la eliminación, porque el punto quinto no lo tiene, de amortización de fondo de comercio no hay diferencia negativa tampoco, por lo tanto, acabaría el proceso. Y una vez que he hecho esto, ¿qué tendría que hacer? Pues evidentemente todo esto tendría que estar pasado en la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo que la tenía aquí, pero yo os recomiendo que la hagáis vosotros. Pues las eliminaciones, como veis, le hemos puesto otra vez debe y haber. A mí me da igual que pongáis debe y haber, si queréis, si os encontráis mejor. Pero el que quiera poner signo positivo o negativo, que lo haga con signo positivo o negativo. Aquí la eliminación. Y aquí están todas las eliminaciones que hemos hecho y este sería un poco la situación de la entidad. Y que este sería el balance consolidado. Como veis, pues va quedando un poco la línea, la existencia, los clientes totalmente eliminados, la participación en este también. Bueno, esto es la suma de otros activos. Ahora nos vamos aquí al patrimonio neto. El capital social que me da, ¿cuál es? Pues evidentemente de la dominante, porque el de la dominada lo he eliminado, ¿vale? Aquí está la eliminación de la dominada, ¿veis? Aquí están todas las eliminaciones, de reservas con su ajuste, ¿veis? Si lo vais poniendo aquí, pues aquí ya está con los ajustes correspondientes, su eliminación, y las reservas que me da, pues serán las reservas, por una parte las reservas que le correspondía a la dominante,
Y por otra parte, aparece aquí la reserva en sociedades consolidadas, que es la variación de la reserva que ha habido en la dominada desde el momento de control, ¿vale? Pues los proveedores, nada, y las cuentas de pérdida y ganancias. Aquí está todo el ajuste de las cuentas de pérdida y ganancias. Y aquí está ya el reparto. Fijaros que aquí le hemos repartido la cuenta de pérdida y ganancias a la dominante o al grupo. Que se puede hacer, esta se podría hacer directamente aquí. Pues sí. Es decir, que esto es otra manera de hacerlo. Separarlo, elimino ese y me invento las dos cuentas nuevas. Bueno, aquí está el reconocimiento del deterioro, aparece la cuenta de deterioro de existencia que es nueva, aparece la cuenta de socios externos, la de reserva en sociedades consolidadas y la de reparto de pérdida y ganancia. ¿Vale? En este caso de la pérdida. Bueno, esto lo tenéis que hacer vosotros y os recomiendo que lo hagáis en vuestra hoja de trabajo, en vuestra hoja de cálculo. Y lo mismo con lo que sería la cuenta de resultados. Dime, Ignacio. Dime, Ignacio. En la hoja de trabajo Sí. tenemos que poner lo de debe y haber o podemos hacer... Puedes ponerlo como quieras. Nosotros lo hemos puesto debe y haber aquí todavía, pero es para que no perdáis, pero nosotros efectivamente podemos poner positivo o negativo. Cualquiera de las dos cosas nos viene bien. Cuando se incremente, por ejemplo, los activos en el debe, pongo positivo, ¿no? Y cuando No, depende decrementen pongo negativo. de una cuenta de activo, de pasivo de patrimonio neto. Vale, vale, vale. Ahí está porque un incremento del pasivo es una anotación en el debe o en el haber. Por ejemplo, En un el haber. incremento de capital, ¿qué sería? En el haber, En el haber, y eso suma o resta. sumando. Exacto. Y si es un pasivo, una cuenta de proveedores que se elimina, ¿qué sería? En el debe, Y sería resumando, restando. restando. Exactamente, pero las cuentas esas son las de pasivo y patrimonio neto, pero las de pasivo son al revés, ¿no? Un Sí. incremento de activo es una anotación en el debe y suma. Un decremento de activo es una anotación en el haber, pero resta. Si es con el signo, es restando, porque es una salida del activo. Sí, sí, ¿De acuerdo? Es decir, que tienes que tener claro el signo que tiene en positivo o negativo en estos casos. ¿De acuerdo? sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con esto daríamos por terminado lo que es lo de la existencia. Es decir, que tendríamos que irnos ya a hacer los casos prácticos. Hay una serie aquí en los ejercicios del tema 4, que lo voy a abrir aquí ahora mismo para que lo veáis. Lo tenéis ahí, en el tema 4. Tenéis estos ejercicios. Tenéis un ejercicio, el ejercicio 27 y el ejercicio 28. El ejercicio 27 es un ejercicio que es todo de existencia, ¿de acuerdo? Es todo de existencia. Todo de lo que hemos visto. Yo esto preferiría que lo hicierais vosotros. Lo hicierais vosotros. Es decir, que es para practicar. Que practiquéis, veáis, si sabéis, y el próximo día, porque si lo leemos, veréis que no tiene tampoco, lo voy a poner un poco más grande, veis, en este caso, la sociedad A y B forman un grupo. La sociedad A adquirió el 90% de las acciones de B. Pero en este caso no nos van a pedir eliminación de inversión patrimonio neto. Simplemente para que vayamos practicando, ¿no? Pero, bueno, aquí está para eliminación de partidas recíprocas y operaciones internas de existencia. Es decir, que fijaros que es muy parecido a lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos casos prácticos que hemos visto hasta ahora. Teniendo en cuenta las operaciones que se han producido entre las empresas del grupo, totalice las operaciones necesarias para obtener las cuentas nuevas consolidadas del X10, X11 y X12. Es decir, y os piden, evidentemente, todos los años, para que practiquéis todos los años. Y que tenéis que intentar hacerlo, que es más o menos igual. Prefiero, repito, que lo hagáis vosotros. Me gustaría que lo hicierais vosotros. Y que me digáis, el próximo día comenzaremos, y que la pregunta será si ha habido alguna duda en algún apartado de este caso. Si no hay duda, mirad,
yo casi lo dejaría y pasaría ya al el tema del inmovilizado. El tema del inmovilizado, que es ya más importante y podemos ya entrar en él directamente. ¿De acuerdo? Sí, pero ahora mismo, en estos casos, prefiero dejarlo a vosotros. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Venga, ¿alguna pregunta? Pues no sé, porque no entrar otra vez empezar ahora con existencia me parece a mí que no es lo más adecuado. ¿eh? Lo que pasa es que no llegamos todavía solo a una casi 10. No lo sé. ¿Queréis que hagamos algún caso, alguna cosa? ¿O lo dejamos aquí, que ya habéis tenido bastante por hoy? Lo que vosotros me digáis. Estáis saturados ya un poco, ¿no? La verdad es verdad que está un poquito, va todo y ahora tenéis que, lo que sí os pido, que estudiarlo bien hasta este día y hacer todos estos casos. Es decir, como siempre, el jueves tenéis que haber venido ya con todo hecho esto, con la parte práctica, porque habéis visto que cada vez se añaden más cositas, más cositas, más cositas, y ahora encima vamos a entrar el próximo día en el inmovilizado, y en el inmovilizado empieza a añadir más cositas todavía. Que es verdad que acabamos ya con el inmovilizado, pero bueno, pegar un tirón fuerte y de esa manera ya podéis tener claro todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues efectivamente yo creo que también ya por hoy, para no saturaros más, lo vamos a dejar ya, ¿vale? Y